Hola, 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 buen día. ¿Cómo estás? te veo un poco cortada. A ver, ya lo cuadro mejor ahí. Sí, ahora sí. Se había parado. Sí, estoy un poquito como bajita, pero espérame lo cuadro. Buenas tardes por allá en España. Por Sí, acá es por aquí. de día y bueno, tengo una carucha como hace una noche. Sí. Bueno, ¿tienes prisa o algo de una hora acabar o algo? No, está todo bien. Ah, vale. Bueno, pues se está uniendo gente. Sí, sí. Cuando se unen dos cuentas, eso pasa. Ya. Digo, con esta mejor porque así se puede unir más gente, que esta es pública Ujú. y así puede unirse más gente. Bueno, pues empieza a hacer alguna pregunta y eso para empezar. ¿Qué pregunta? Bueno, ¿qué te llamó la atención de la danzaterapia? Bueno, es que yo tenía que hacer el trabajo de fin de curso, bueno, de dos Ujú, cursos aquí en España ujú. y yo llevo bailando desde muy pequeña. Y me dio una temporada que quería hacer psicología, quería estudiar psicología. Entonces al principio el trabajo era de la danza como terapia. Y estuve buscando y eso y encontré que existía la danza terapia, yo no la conocía, no sabía que existía. Y también encontré bailoterapia, creo que era o algo así. Entonces me Ok, centré más en la danza terapia y estuve buscando sitios o así cerca de aquí y envié emails y eso preguntando si podía ir a ver una sesión o algo y todos me dijeron que no era posible. Me decían que no se podía, no sé por qué, pero que no se podía ir. Y pues nada, te encontré a ti y dije, le voy a preguntar a ver, aunque estemos en la otra punta del mundo, pero digo, se puede hacer una videollamada o algo así para tener más información y eso y conocer a alguien que lo haya hecho de verdad, ¿sabes? claro, Nada. claro. ¿En qué parte de Y España estás? en Cataluña. Ah, en Cataluña, sí. Sí, sí. Y pues nada. ¿Cómo conociste tú la danzaterapia y eso? ¿Y por qué te dedicaste a eso y todo? ¿Qué estudiaste? Sí, bueno, a ver, te comento, pues ya hace un tiempito, hace más o menos unos 11 años, en los que indagando en mi mundo interno, pues con preguntas muy existenciales, no sé si me entiendes, preguntas existenciales de la vida, como preguntándome cosas muy, muy, muy profundas, asistí a terapia, a psicología, con una psicóloga, sí, a terapia, y también asistí a un grupo terapéutico de mujeres, indagando en mí misma, siempre, como que siempre me llamó mucho la atención la danza, el movimiento, tengo recuerdos muy nítidos de mi infancia, danzando, por ejemplo, cumbia que es un baile pues muy autóctono de Colombia. Como que ahí yo estaba muy en mí, muy chiquitita y me encantaba, entonces dije, bueno, pero bailarina no. Y también tenía un tema de la vocación, tenía un tema de vocación profundo, era como que qué quiero hacer en mi vida y lo que había estudiado, que era algo totalmente distinto, no me llenaba, era como no. Entonces también era como buscando eso que me gustaba y dije, bueno, ya tenía unos veintitantos años, dije, bueno, pero danza únicamente, ser bailarina, pues no. Pero como ya estaba metiéndome en el tema de la psicología, con lo que te digo, ya llevaba como un año en consulta terapéutica y con grupos con ese fin, también conociendo psicólogas, conociendo ese mundo de la psicología, dije, ¿será que puede haber algo que mezcle las dos? Te lo juro, fue así, se me vino. ¿Será que puede haber algo que mezcle estos dos mundos? Eh, y además también estaba conociendo algunas ramas de la psicología. Por ejemplo, los grupos donde yo asistía tenía un enfoque humanista y también empezaban a darle un enfoque transpersonal.
Y entonces yo decía, esto de lo transpersonal me cautivó, me dije, no, esto de la espiritualidad, porque finalmente transpersonal es espiritual, la espiritualidad es como una de las ramas más nuevas y jóvenes de la psicología. Entonces me cautivó y dije, bueno, ¿será que pueden existir estas tres cosas unidas? Y me metí a Google, dije, pues, ¿dónde más busco? Y sí, encontré una escuela, una persona que se le ocurrió estos dos tres en Buenos Aires, Argentina, y dije, voy a hacerlo. No me importa, pues no tenía, digamos, un compromiso. En ese entonces no era mamá, ahora sí lo soy. Entonces, por aquí está mi hijita, me está hablando. Entonces, pues no tenía un compromiso. Así dije, bueno, pues me voy para otro país o voy por seminarios y me aventuré a estudiar esto durante 3 años, danza terapia transpersonal. Entonces, lo estudié durante 3 años y eso fue desde 2011 al 2013. Sí, finalmente son como 10 años, 11 años más o menos. Ya perdí la cuenta, pero me atrapó y me encantó y la verdad que lo hacía para mí, lo hacía para mí, no lo hacía para en algún momento llevarlo, era como, estaba en un momento en mi vida con relaciones tóxicas, con unos vínculos medio raros, medio tóxicos que llaman. Corté con esos vínculos, pero gracias a esos vínculos también me llevó a indagar mucho en esto. Allá en Argentina hay un tema muy acentuado en cuanto al arte y en cuanto también a la psicología, entonces no es raro encontrar otras formaciones, entonces me aventuré a otra formación estando allá, complementé la danza terapia con una psicología que no es una psicología, digamos, convencional, no la hice en una universidad, sino una escuela que ya lleva 30 y pico de años formando profesionales de la salud, incluidos médicos, psiquiatras y psicólogos y también terapeutas corporales. Y pues llego allá justamente porque en tercer año de la danzaterapia me hablaron de esta escuela y me cautivó también porque esa era como mi búsqueda, era como a todas esas preguntas existenciales darles una respuesta profunda y que realmente me llenara. Entonces, bueno, eso, La así llego a la danzaterapia, danzaterapia. ¿la estudiaste en una universidad o era Es una un... escuela independiente, pero que tiene aval en territorio argentino. Mm. Vale. Es que yo he buscado aquí, cerca de aquí, que hicieran pues sesiones de danzaterapia y eso, y no encontré nada y eso, cuando le envié mensajes a esos sitios me dijeron que no se podía ir, que algunos que ya Mm. no se hacía, o sea, me extrañó porque digo, aquí no se hace casi en ningún lado y el único sitio que encontré fuiste tú, que en el otro Barcelona. lado del mundo, como he dicho antes, y aquí Tengo no encontré entendido que ninguno. Me extrañó. En Barcelona hay, Ya, en pero yo busqué Barcelona. y eso, les envié y me dijeron que no se podía ir, que ya no se hacía. O sea que si hay, es de verdad Mm. están escondidos, o sea que no los he encontrado. Y eso me sorprendió porque digo, no sé. Bueno, Y ahora tampoco con es lo este que enfoque transpersonal no creo que encuentres mucho en realidad, no sé, no estoy segura, pero sí una línea de la danzaterapia que se llama DMT, que tiene un enfoque mucho más clínico. Eso sí seguro la encuentras en Barcelona. Si no estoy mal, en Barcelona. Tuve una profe mexicana que había estudiado, no mentiras, ella estudió también en Buenos Aires, pero sí que he conocido personas que se han formado en Barcelona, así que en Barcelona seguro vas a encontrar. vale. Sí, encontré, era como un ciclo o así, que sí que lo hacían, pero danzaterapia como tal, de ir a alguien a hacer una sesión, no lo encontré. Y si lo encontré no me dejaban ir. Pero bueno. Ah, no. Eh, Luego, ¿cómo sería una sesión de danzaterapia? ¿Cuánto dura? ¿Es cada cuánto tiempo se tiene que hacer una para llevar un seguimiento bien? No sé, cosas así más general de las sesiones. ¿O cómo Ujú. lo describirías en 3 palabras, por ejemplo? Bueno, pues en 3 palabras es cortito, pero pues hacerte como un marco para que entiendas que los danzaterapeutas pueden hacer tanto espacios o sesiones grupales como individuales. Entonces, las grupales, por lo menos desde lo que es el movimiento expresivo, pueden ser grupos grandes,
15 hasta 20 personas. Movimiento expresivo, que es como una base de la danza terapia, desde donde yo la tomé. Ya cuando es una danza terapia con un enfoque mucho más pues cuando es en danza terapia, no movimiento expresivo, ya los grupos son máximo de 10, 11, 12 personas, con un tema en común que quieran ellos laburar, ¿sí? Y a nivel individual, pues es mucho más personalizado, es mucho más, ¿no? Es lo que necesita la persona en ese momento, cuál es su interés de tomar un espacio de movimiento con un fin terapéutico. Y como es una sesión grupal o individual, tienen como similitudes en cuanto a que hay un momento en que se abre el espacio, hay una apertura, se hace de manera verbal, ¿no? Bueno, cómo están, cómo se sienten, cómo está el cuerpo, cómo está la mente, ¿no? Porque sabemos que en estos espacios de danza pues sabemos que como está el cuerpo, está la mente y viceversa, están ahí todos relacionados todo el tiempo. Luego entra un calentamiento o un caldeamiento a nivel físico y emocional para que la persona entre en su cuerpo y entre en un estado de conexión interna con su cuerpo especialmente. Desarrollo, luego viene el desarrollo y en el desarrollo se despliega la temática que se está queriendo abarcar o según las necesidades de la persona, si es individual, y ahí es donde hay mayor, digamos, mayor guianza por parte del danzaterapeuta en cuanto a propuestas o consignas verbales, acompañadas a veces de música, a veces en silencio, dependiendo también, como te digo, de las necesidades de la persona, si es individual o grupal del grupo, ¿no? Y después del desarrollo, donde hay una parte expresiva, donde la persona se expresa, donde hay como una especie también de que lleva todo esa intención de movimiento a su mayor exploración o descubrimiento hasta donde pueda, ¿no? También porque laburamos también bajo los ritmos de cada quien. En eso somos hiper respetuosos. Y es por eso la danzoterapia es tan amorosa, porque no sobrepasa el límite de nadie, hasta donde quieras moverte. Incluso danzoterapia puede ser únicamente mover un dedo. En ese momento necesitaste mover el dedo y no mover la totalidad del cuerpo, o sea, no se busca, no hay un objetivo de que si la persona no está en este momento para moverse, sino para quedarse en un momento de quietud y de pronto sí hacer movimientos más internos, pues está todo bien. Pero sí, en ese desarrollo, pues hay como ese proceso de la sesión, que es el más largo y el más importante. Y después desde ese desarrollo hay un cierre que puede ser verbal, desde la palabra, para asentar la experiencia, o puede ser también un registro en dibujo, pintado. También nosotros laboramos desde donde yo tomé la danza terapia. Nos encanta eso porque es otra forma de llegar a ese registro, como de asentar la experiencia. Entonces puedes dibujarlo, cómo te sentiste, cómo puedes dibujar tu cuerpo en una hoja de papel, cómo está tu cuerpo ahora, o puedes llevarlo a una imagen, a un símbolo. Es muy personal de cada quien. Este espacio es muy subjetivo, incluso así sea en grupo, es muy subjetivo, es de la experiencia personal de cada quien. Entonces hay una apertura, un calentamiento, un caldeamiento físico-emocional, desarrollo y cierre. También obviamente hay un cierre en movimiento antes del cierre de la palabra. Eso es muy importante porque, pues, por ejemplo, desde donde yo tomé la danza terapia es muy importante llevar la emoción a su estado más, a su cúspide más alta en la medida de lo posible. Si es así, si se puede, si se puede. Entonces, el cierre de movimiento también es muy importante. Y luego, si cierre la palabra o cierre dibujado, cierre. Se pueden cerrar de muchas maneras también. El cierre es muy importante en estas sesiones. Entonces, es eso. Eh, no sé si lo resumí o bueno, en 3 palabras es un poco, un poco imposible, pero esas son como las partes de un espacio de danza terapia, como el encuadre que hay. Se le pide a la persona que llegue en ropa cómoda, que llegue con una apertura. Aquí no nos prestamos como modelo de movimiento, a diferencia de muchas personas que de pronto no conocen la danza como terapia, piensan que vamos a enseñarles algún paso y nada que ver. Es un espacio donde
cada quien va siguiendo su propio movimiento y esa libertad de movimiento al principio cuesta, es como yo decía en algún espacio, estamos acostumbrados a que nos digan cómo movernos y en estos espacios se vuelve un desafío porque nosotros los danzaterapeutas no te decimos, bueno, y ahora alza la mano o alza el pie o un paso para adelante y otro para atrás, sino damos, es como te estimulamos, sí, te acompañamos, te guiamos para que puedas encontrar esa libertad en movimiento de lo que tu cuerpo necesita. Y en eso somos muy respetuosos. Y cada Obviamente sí hay unos espacios, hay un espacio donde obviamente sí damos esa apertura, ¿no? Porque no queremos que la persona se sienta como, ¿y ahora qué hago? Tampoco, ¿no? También es un espacio contenido. y las sesiones, o sea, cada cuánto se tendrían que repetir o cuántas son para llevar un poco más el seguimiento. ¿Cada cuánto sería, más o menos? Dependiendo de la intención de la persona, sí, yo he tenido personas que quieren venir a conocer, vienen y conocen y nunca vuelven. Cuando el espacio es abierto y está todo bien. Por lo menos, por ejemplo, aquí en Colombia se conocen mucho otros acercamientos al trabajo corporal, entonces quieren venir a conocer, como comparar. Yo digo, bueno, una sola vez no es suficiente para saber en sí de qué trata una disciplina. Entonces, a mí se me ha ocurrido, por ejemplo, aquí en Bogotá, que yo, pues, hacer ciclos de al menos 4 encuentros, y sin embargo, eso es un proceso hiper chiquitito. Así que lo más corto que yo recomiendo a nivel grupal o a nivel individual son 6 meses. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita un ritmo para flexibilizarse también, ¿no? Venimos como de un automatismo. Aunque aquí se invita a que la persona vaya a una libertad de movimiento, también se va haciendo cuenta la persona, va cayendo en cuenta la persona de que hay un automatismo, de que hay ciertos movimientos que repito, por más que el danzaterapeuta estimule esa libertad, hay como un automatismo, o sea, quiero decir, inconscientemente tenemos hábitos de movimiento, hábitos corporales que necesitan un tiempo para desestructurarse, flexibilizarse, sensibilizarse, entonces yo digo mínimo 6 meses. Muy bien. Y en general, o sea, te vienen con alguna, porque yo he buscado y me sale gente que va con enfermedades, ya sean psicológicas o no me sale, físicas. Y en general, ¿qué personas te vienen a ti o con qué enfermedades, qué problemas? ¿Cómo suele venir la gente? Y, por ejemplo, he tenido personas con bipolaridad y estos espacios de movimiento les hace muy bien, que están medicadas y pues igual no estamos diciendo que dejen su medicamento, no, sino esto es un espacio complementario a su tratamiento médico. Sí, también personas con cáncer que necesitan como un espacio donde puedan entrar a su cuerpo de otra manera, ¿no? Porque han pasado por dolor, pues por un montón de trauma, por la misma enfermedad, entonces vienen a este espacio como, bueno, a la alegría de mover el cuerpo desde otro lugar, de conectarse con su cuerpo desde otro lugar. Eh, También, por ejemplo, niños con autismo o con eh, sí, esto que están dispersos, ¿no? Que tienen déficit de atención. Así que sí, la danzaterapia está abierta para pues casi todo el tipo de patologías, llamémosle patologías, ese nombre, eh, mm, sin querer diagnosticar, o sea, sin querer poner una etiqueta a nadie, pero sí le hace muy bien a cualquiera, porque además no se necesita ningún tipo de experiencia previa, así que sí he tenido diferentes personas que han llegado al espacio con esa intención, ¿no? Como de también bueno, qué tan potente puede ser el arte de la danza para una transformación interna física y emocional. A veces lo subestimamos un montón y en realidad el arte de la danza es sumamente poderoso, no solamente de modo preventivo, sino ya cuando se tiene eh, una, una enfermedad,
también puede revertir. Yo le tengo muchísima fe y no podemos subestimar el arte de la danza porque es un arte milenario. Es decir, esto no viene de ahora, sino desde nuestras civilizaciones más remotas. Y ellos se curaban a sí mismos, se sanaban a sí mismos a través del movimiento. Entonces, así que sí, llegan un montón de casos y todos bienvenidos, porque también es un súper aprendizaje para mí como danza terapeuta y terapeuta, eh, ver que pues estamos en un momento donde hasta estos espacios se vuelven, pues, ¿cómo decirlo?, imprescindibles. Vuelvo y digo, son espacios complementarios a un tratamiento médico psicológico, pero que hacen muy, muy, muy bien. Hacen muy, muy bien. Y ahora que has nombrado lo de los niños con déficit de atención y eso, no tendría ningún tipo de problema con la edad, o sea, es para todas las edades, me imagino, Sí, ¿no? esto es muy amplio, el campo de acción es muy amplio, todo tipo de edades, incluso mamás con bebés, bueno, los bebecitos, con las mamás cuando vienen chiquititos, hasta los más grandes, mayores, es muy amplio el rango de edad, porque vuelvo y digo, solo se necesita tener un cuerpo y las ganas de conectarse con ese cuerpo. No se requiere ningún tipo de experiencia en danza, movimiento, nada. Entonces, mejor si vienes sin nada de conocimiento previo. Entonces, es muy amplio el rango de edad, desde niños, jóvenes, adolescentes, adultos, adultos mayores y personas que pues tienen algún tipo de diagnóstico. Muy bien. Y bueno, en general, algo que quieras destacar de la vocación o de alguna experiencia en concreto que te haya sorprendido mucho por el cambio o cualquier cosa así destacable. ¿Algún cambio te refieres como así? No entendí la pregunta. O sea, alguien que venga muy mal al principio y haga un cambio así rápido. Que... Ah, ok, ya te entendí. Ah, ok, ya te entendí. Vale, vale. Sí, bueno, pues siento que el cambio o la transformación mejor que la mayoría de personas han tenido en los espacios que he ofrecido ha sido primero el habitar sus cuerpos desde otro lugar, un lugar amoroso, un lugar compasivo, un lugar que no juzga. Ese ha sido como, porque también la danza terapia no es que le apunte a una cosa así, ¿no? Es muy, muy personal de cada quien. Eso y lo otro, el el poder que recuperan en sí mismos y en sí mismas cuando se arraigan. Nosotros laburamos, pues yo laburo mucho en el enraizamiento porque también fue una de mis mayores, digamos, intenciones cuando empecé a cursar todo esto del cuerpo. Entonces, arraigarse es recuperar el poder en sí mismo y el poder de estar en el mundo para accionar ahí desde tus más profundos anhelos, sueños, deseos. Entonces, el cuerpo se vuelve un vehículo, un instrumento para ese empoderamiento, ese poder que ganas en sí mismo, en sí misma cuando estás aquí presente, ¿no? Y para mí todavía sigue siendo un proceso. Yo siento que las personas se van mucho más en sí mismas, mucho más arraigadas y entonces emprenden caminos para ellas mismas, ¿no? De sus sueños, de sus anhelos, de sus propósitos. Justamente ahorita tengo un espacio que se llama Danzando mi propósito a nivel individual, que puede ser online o presencial, y ese es como a lo que más yo le he apuntado a nivel general, es que la persona realmente encuentra el sentido de vida y entonces cuando se encuentra consigo misma y recupera ese sentido de su propia existencia, es cuando todo lo demás se encaja a nivel físico, emocional, mental y también social, vincular. Siento que eso es como una de las mayores transformaciones a los que he presenciado. Eh, ya casos más puntuales, por ejemplo,
personas que vienen con una timidez muy acentuada y empiezan a transformar esa emoción en otra cosa, ¿no? Entonces ya no sienten esa vergüenza de moverse, de conectar con su cuerpo, de conectar con otro a través del movimiento. Eh, bueno, eso, de que se me viene ahorita más al momento decirte. Vale. Pues en general ya está, yo creo. Me ha resuelto muchas dudas, la verdad. Ahora acabaré de hacer el trabajo y eso. Y lo que yo encontré buscando información y eso, encontré que había gente que seguía como los 4 métodos, que son la imitación, la improvisación, la creación y no encuentro el cuarto, pero era como que seguía 4 métodos. Tú sigues los que me has dicho antes, ¿verdad? O sea, siempre sigues los mismos desde el principio. La imitación, la improvisación, ¿y cuál fue el tercero que dijiste? La creación, y me La falta uno, pero creación. no lo encuentro. Creación. Bueno, la imitación yo la entiendo desde un lugar donde nosotros en los espacios, como te decía, por ejemplo, el danza terapeuta no se presta como modelo de imitación, ¿no? El modelo de imitar, no. Pero entre los integrantes del grupo existe algo que se llama espejarse. Y el espejarse es como que entre ellos haya un intercambio de movimiento. Es decir, por ejemplo, tú estás con alguien más y esta persona levanta la mano o hace un movimiento circular o lineal y tú haces lo mismo, ¿no? Haces como ese espejamiento, haces exactamente lo mismo. Eso sería como ese método es muy importante porque puede ser desde algo tan sencillo como hacer lo mismo que tu compañero o compañera del grupo, hasta empatizar y poder sentir realmente lo que está sintiendo el otro. Entonces es supremamente poderoso esa herramienta que yo le llamaría más el espejarse, más que imitarse, bueno, espejarse. Y el danzaterapeuta ya a nivel individual lo usa en nosotros, no el consultante, sino nosotros llevamos esa herramienta, o sea, es decir, nos entramos en un momento en la sesión, puede ser en la parte del desarrollo, donde hacemos lo mismo que el consultante para poder empatizar kinestésicamente con su movimiento y con lo que está sintiendo y así poder estar como más atentos a lo que necesita. Eso tiene muchos fines terapéuticos, así es una herramienta de la danza terapia. Entonces se llama empatía kinestésica, de la espejarse a la empatía kinestésica. Y desde la danzaterapia transpersonal damos un paso más que es de la empatía a la compasión. ¿Qué quiere decir eso? La empatía a veces, muchas veces nos fundimos en el dolor del otro, ¿no? Como que nos metemos ya demasiado en lo que el otro está sintiendo y está perfecto, ¿no? Es como ponerse los zapatos del otro. Lo hacemos desde el movimiento en este espacio de danza terapia, pero la compasión lo que también permite es como no filtrarnos tanto en ese dolor, sino más bien estimular una autosanación por parte del consultante, es decir, que tenga ese acompañamiento por parte de nosotros, pero que también pueda salir de ahí. Eh, la segunda herramienta que es muy importante, la improvisación, me parece es donde más le apuntamos, desde donde yo tomé la danza terapia, vuelvo y digo, porque se vuelve un espacio súper potente donde te expresas libremente y más allá de lo libre, empiezas a reconocer esos patrones habituales de movimiento para empezar a desestructurarlos. Entonces, la improvisación tiene una potencia enorme, enorme, que es poder expresarnos emocionalmente, darle una mirada al cuerpo, ¿sí? De que realmente estés ahí atento. Entonces no es fácil, la gente piensa que improvisar es muy fácil y no lo es, no es un desafío, es ir más allá de tus propios límites, ¿no? Vencer miedos o trascender miedos mejor al ser tú mismo, ser tú misma.
Y la creación, que yo lo relaciono con la creatividad, ¿verdad? Que es un valor que se va desarrollando a partir de esa libertad en movimiento que ganamos en la improvisación. Justamente ayer le he escuchado un video que se los recomienda y es un neurocientífico español, se llama Joaquín Fuster. Él hace toda una investigación sobre libertad, creatividad y neurociencias. Y él dice, bueno, la creatividad es como una hijita de la libertad. ¿Y qué tiene que ver con esto, con la neurociencia? Bueno, pues cuando hacemos todo eso también nuestro cerebro empieza a desarrollar diferentes lugares, como si se empezara a iluminar, ¿no? Como prender lucecitas dentro de nuestro cerebro y también hay una integración entre hemisferio izquierdo y hemisferio derecho cuando estamos en estos espacios y eso es supremamente potente porque el cuerpo lo necesita un montón. Eh, Así que es muy interesante la creatividad, porque la creatividad no es solamente para los artistas, no se trata solamente de crear algo bonito, una obra, un dibujo, una pintura. La creatividad desde este lugar lo vemos como un valor resiliente. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú tienes un problema en la vida, en tu vida cotidiana, y tu valor de la creatividad, esa cualidad creativa propia, que tienes muy desarrollada, tú puedes ver muchas soluciones, no solamente ves una o dos, ves 10 soluciones o 20 soluciones a ese problema. Entonces, esa creatividad sirve para eso, para que le puedas dar esa solución a ese problema de diferentes lugares, te amplía la mirada, no quedas como, ¿no? Perdido solamente en una o en dos, o le das la misma solución al mismo problema que siempre ha venido y que se repite. Entonces, es muy potente la creatividad en estos espacios y le apuntamos a que se vuelva un valor resiliente y cotidiano que se desarrolle según las posibilidades de cada quien. Y bueno, les invito a leer, a verse este señor de por qué la creatividad es tan importante y la libertad. Y bueno, la cuarta herramienta tampoco se me viene cuál será, cuál será, eh, pero bueno. No sé, es que ahora no. Y a mí tampoco se me viene. Y ahora que has nombrado Bueno, también la neurobiología a nivel, o sea, el cerebro, la relación entre el cuerpo y la mente y eso, ¿tienes conocimiento de la relación que hay? ¿Eso también lo estudiáis en la escuela? sí, 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 claro. O sea, esta danzaterapia ha tenido investigaciones a nivel clínico de cómo, o sea, el baile en sí, ni siquiera la danzaterapia, el baile, el movimiento, ya tiene un fin curativo y terapéutico en lo que es esa unión entre cuerpo y mente. Obviamente la danzaterapia profundiza mucho más en esta unión y bueno, a veces también pensamos que mente es del cuello para arriba y cuerpo es del cuello para abajo y resulta que han empezado desde las neurociencias, han surgido muchas averiguaciones, como por ejemplo que nuestro intestino es hasta mucho más importante que nuestro cerebro y mira, queda en la pura panza. El corazón también. Entonces, claro, entre más entremos en nuestro cuerpo, nuestra mente se va a unir a eso también y viceversa, porque haz de cuenta que cuerpo y mente son como las dos caras de la misma moneda. Entonces, un cuerpo que empieza a entrar en sintonía, que se escucha a sí mismo, que escucha sus sensaciones, las emociones, es una mente que también se flexibiliza, que aprende a escucharse, a silenciarse y empieza a ver esto que llaman las neurociencias, empieza a ver esa interrelación coherente, ya no están disociados, sino que empieza a haber una integración, incluso a nivel neurociencias, neurocientífico, empieza a haber una integración de estos hemisferios, del derecho y el izquierdo. Empieza a ensancharse nuestra conciencia a nivel psicofísico, es decir, antes no teníamos conciencia de ciertas partes del cuerpo y empieza a haber una conciencia mucho más amplia de ciertas partes del cuerpo. Empiezo a escuchar mi nivel biorrítmico, sí, mi biorritmo, es decir, empiezo a ir a mi propio paso, a escuchar los latidos de mi corazón,
a llevar más conciencia en mi respiración y eso tiene múltiples beneficios a nivel mental, emocional y energético también. Entonces, sí que sabemos mucho de eso y por eso, por ejemplo, en mis espacios se encuentran muchos ejercicios de disciplinas somáticas. La somática es algo que profundiza un poco más en toda esta parte de la neurociencia, digamos, de estos nuevos hallazgos. Así que, por ejemplo, incluimos ejercicios desde diferentes metodologías como Feldenkrais, eutonía, sensopercepción, eh, entre otros. También ejercicios sencillos de la bioenergética, que ya es una terapia corporal, y los incluimos para que los espacios de danza terapia sean mucho más nutritivos y mucho más fáciles abarcar el cuerpo y la mente. Y como estos dos que se encuentran, repercute a que la emoción, que es la que ha venido trabándose, bloqueándose, aquilosándose en el cuerpo, incluso a nivel ya tensional, ¿no? Los músculos se tensionan porque hay emociones bloqueadas en nuestro cuerpo. Entonces, cuando estos dos empiezan a encontrar, las emociones también empiezan a efervecer, a efervecer. Entonces, pues pueden haber incluso momentos de catarsis, momentos de y más allá de catarsis, de expresión emocional. Incluso le llamamos orgasmar la emoción, desde un buen sentido, orgasmar la emoción porque finalmente es energía que está ahí, que necesita llegar a su culmine para luego ya transformarse. Entonces sí que le apuntamos mucho a esa integración a nivel de un cuerpo, mente, emoción. Y más allá, desde el enfoque transpersonal, la energía, porque también en esta danza terapia transpersonal como tal, empezamos a incluir la parte energética. No sé si tú sabes un poco de eso, pero también empezamos a incluir ese conocimiento de Oriente, donde nos dice que el cuerpo también tiene unos centros sutiles, tiene un espacio energético electromagnético, que cuando nos movemos también se ve influenciado. Y también reconocemos que cualquier dolencia no es que se origine a nivel biológico, sino que se origina a nivel más allá de lo biológico, de lo energético. Ahí está la raíz, incluso vemos desde lo transpersonal, desde la danza terapia transpersonal, la raíz de la mayoría de los padecimientos es en la energía y es algo que quizás a veces también en la neurociencia no tiene muy en cuenta, pero que cada vez van investigando más. Y bueno, eso, contarte eso. No sé qué te surge ahí como inquieto. Bueno, dos cosas. Una, no sé si es una pregunta un poco absurda. ¿El sitio donde se hace la danzaterapia es importante? O sea, no es lo mismo hacerlo en un bosque, por ejemplo, que en una sala de baile o no sé. Me inquieta dónde hacéis las sesiones y eso. Ay, sí, el espacio es muy importante, es muy, muy importante. El lugar, el salón, en este caso salón, es muy importante porque, o sea, las personas dicen, bueno, no, coloco música y hago danzaterapia en la sala de mi casa. No, no, no. No, por ejemplo, ¿se puede hacer un espacio abierto natural? Sí, tengo colegas danzaterapeutas que lo han hecho, yo alguna vez lo he hecho, pero la verdad que el espacio ideal es un salón con, con piso de madera, por ejemplo, que tenga esa, ¿por qué digo madera? Porque es ideal que sea un material térmico, que las personas puedan descalzarse y no les dé frío. La baldosa, no sé cómo se diga en España, si se dice igual, por ejemplo, en la mayoría de los espacios, casas, lugares están hechos de baldosa o cemento y eso es un material muy frío para el cuerpo, entra por la planta de los pies y eso no hace bien descalzarse, pero si el espacio está con piso de madera va a ser mucho más calientito, porque vamos a hacer también un laburo en piso, ¿no? Si vamos a arraigarnos, hemos de, pues, de relacionarnos con el suelo de una manera mucho más armoniosa y agradable.
Ojalá aireado el espacio con ventanas abiertas, que entre aire, ideal. Estos espacios se pueden hacer de día, de tarde, de noche. Eh, y bueno, usamos la música como recurso y pues eso también es importante tenerlo en cuenta. El resto, nada más. Amplio, si el grupo es amplio y así no sea amplio, cuando el espacio entre más grandecito sea, pues mejor, porque pues nosotros en danzaterapia hacemos mucho énfasis en el espacio, entonces, ¿cómo habitas este espacio, este salón? Entonces, entre más amplio, pues tienes más como más facilidad sí, de moverte en diferentes direcciones, ¿no? De ampliar esa creatividad que estábamos diciendo, esa improvisación. Entonces, sí, para mí esos espacios son vitales. Y dependiendo mucho del espacio también, depende también lo que se ofrezca un poco, ¿no? No es que sea un condicionamiento, también me ha tocado acomodarme a algunos espacios y está perfecto. Por ejemplo, en el caso de los espejos, no laburamos con espejos, a diferencia de otros acercamientos desde la únicamente danza, nosotros no laburamos con espejos en el salón, preferimos taparlos porque puede ser un factor distractor. Puede también puede ser que también se incluyan, pero como un factor de autoconocimiento, de reconocer nuestra imagen corporal. Alguna vez te comparto, hice un espacio con un grupo donde llevé unos espejos del tamaño digamos, de aquí, de nuestros ojos, y era para poder conectar con la mirada, por ejemplo. Hace poco estuve en un espacio con espejos y laburé con los espejos, pero no todas las piezas puede ser con espejos y realmente que no hay una tendencia a laburar con espejos, realmente preferimos no hacerlo para que la persona entre en su cuerpo, ¿no? No se esté mirando. Puede ser un factor distractor. ¿Qué más? ¿No? Iluminado. Y pues obviamente cada quien hace cada danzaterapeuta pues, le pondrá lo suyo. Nosotros laboramos con muchos objetos, como por ejemplo telas, eh, palitos de bambú, cintas, elásticos, a veces vendas, eh, ¿con qué más? Con pelotitas, eh, entonces laboramos con diferentes elementos para desarrollar la creatividad, para también para que las personas se vinculen, para a veces, por ejemplo, con niños que son así, pues con esto de déficit de atención o que tienen algún tipo de autismo, independientemente del grado, para conectar con ellos usamos elementos para que el contacto con ellos no sea directo, sino a través de un elemento, de una tela. A veces también laburamos con aros, por aquí los tengo, estaba mirando. Ahí los tengo. ¿Qué más? ¿No? Pues diferentes elementos, los que se te ocurren también, ¿no? Que no, cuerdas, bueno, dependiendo del tipo de cuerda. Con los niños, sobre todo, hacemos mucho marco espacial con objetos para que haya un límite también en lo espacial. Telas grandes, gigantes, elásticas. Así que eso sí, pues súper bienvenido, porque tiene como esa intención de que la persona se desenvuelva en un espacio de movimiento libre. Y así como, solo por curiosidad, ¿tú trabajas con más gente o lo llevas tú sola? ¿O cómo lo hacéis? ¿O Ah, es bueno, un... sí, dependiendo. Por ejemplo, hace poco, en septiembre, inició un programa que ya lleva su quinta versión. Por ahí preguntaban que si yo lo enseño. Sí, dice Eli. Entonces, sí, yo comparto estas herramientas con profesionales de la salud o con personas que simplemente las quieren llevar a sí mismos. En un programa que ya lleva su quinta versión, esta es la quinta versión, le llamo programa MEC. Realmente son los fundamentos, porque aquí en Colombia todavía no hay una formación formal, valga la redundancia, de danzaterapia, todavía está llegando. Entonces, comparto estas herramientas y en ese espacio programa MEC laburo de manera interdisciplinaria con psicólogos y terapeutas corporales. Eh,
donde, como tratamos de integrar o de hilar, ¿cómo se diría? Hilar conocimientos que ellos traen también de su camino con conexión con sus cuerpos, con lo artístico y con lo psicológico. Se llama programa MEC, Movimiento Expresivo Consciente. Ahí es donde yo pues laburo con otros terapeutas. Ya a nivel individual, pues soy yo y pues mi emprendimiento soy yo. Eh, sí, no, ahí sí, sola, sí, mi emprendimiento. Muy bien. Pues nada, en general ya está, yo creo que ya me he ubicado más en el tema. En lo que necesites con muchísimo gusto, Alex, Cualquier lo cosa, que si te me pueda ayudar. quieres algo que esté olvidado o algo así más remarcable, o ya está, como veas. No, simplemente como compartir esta esperanza y ¿cómo decirlo? Como compartir esta esperanza que nos trae el arte como expresión terapéutica, como transformación terapéutica, ¿no? Es decir, le tengo mucha fe y confianza al arte en sí. Es muy sanador, es muy curativo. Entonces, pues quería cerrar como con eso, ¿no? De compartir, es eso, de que en realidad nos demos más espacios para nosotros mismos desde el arte, ya sea la danza, sea otro arte, porque es sumamente curativo y sanador y tiene muchos fines psicoterapéuticos. Y bueno, no es casualidad que ya hace como unos 70 años o más eh, haya surgido las terapias artísticas en el mundo, ¿no? Porque no sé, tú también, no sé si sabes de los orígenes de estas terapias artísticas. Fueron alrededor de la Segunda Guerra Mundial, en un momento donde se generaba mucho el trauma pues, por la guerra, entonces no alcanzaban los recursos del psicoanálisis en su momento, no alcanzaban, no daban como esos recursos desde lo verbal para que estas personas pudieran subsanar sus traumas, sino que fue necesario que artistas como por ejemplo bailarines, músicos, llevaran sus recursos a estos espacios de clínicas, hospitales. Entonces, a mí eso me parece pues, que realmente como humanidad, en un momento emergente, pues necesitamos como confiar en que estos recursos están y que este híbrido que surgió de estos dos, de la psicología y la danza, en este caso de la danza terapia, es sumamente potente y que cada vez se va alineando más a nuestras propias necesidades como humanidad, porque también estamos pasando un momento coyuntural, ¿no? Post pandemia, también hay allí pues en cerquita a ti este tema de la guerra, entonces pues confiar en estos espacios y que nos demos estos espacios, no subestimarlos para nada, son muy potentes, muy sonadores y pues también aprovecho para ofrecer allí en lo que pueda ayudar. Mis servicios están tanto online como presencial. Muy Eso, bien. Alex. Pues ya está, yo creo que ya está. Si no te has dejado nada ni nada, yo creo que ya está. No. Pues Bueno, muchas sí, ya gracias. ahí que Muchas me gracias fui por... despertando, es que aquí es temprano y es Ya, domingo. ya. Bueno, pues nada, ya está. Muchas gracias por todo. Alesia, muchas gracias. En lo que necesites, con muchísimo gusto te puedo pasar mucho material incluso para investigar. Vale. Si tienes alguna web o algo, lo que sea, algo importante, y Sí, me puedes enviar. sí, Como... www.danzavivaintegral.com es como la web de mi emprendimiento y bueno, y allí en Instagram, Danza Viva, guión al piso, terapia integral, me pueden encontrar. Vale. Pues muchas gracias. Adiós. Lindo día, chao, chao. Igualmente.